World Congress Colombia 2022. Seguimos con el doctor Carlos Rodríguez Martínez. Por favor, un fuerte aplauso para él. El doctor Carlos Rodríguez es de Colombia. Él es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Él es especialista en algología oncológica. El título de su conferencia es Actualizaciones en el manejo de la osteoartritis. Por favor, nuevamente un fuerte aplauso. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, doctor Pedro Sánchez, por la invitación y por tan impactante presentación. También quiero agradecer a CISDED por tenerme en cuenta para incluirme dentro de este portafolio de excelentes expositores. Realmente pedí un cambio en la logística de mi presentación por motivos personales, pero creo que fue como anillo al dedo, porque a pesar de que la doctora Monique se despidió, yo le diría a la doctora Monique que la osteoartritis no es la Cenicienta, es la reunión de todas las princesas, incluyendo Pinocho, Shrek y todos los otros personajes, porque creo yo que esto y mi conferencia, y créanme que no me copié de las diapositivas de la doctora Monique, están muy alineadas al respecto, pero hoy realmente hacer un análisis, una visión, yo diría que no personal, una visión de pronto de muchas profesionales que están dedicados al análisis de esta patología. En estos cuatro tópicos voy a hablar un poquito de la epidemiología con un perfil de salud pública, algo de la fisiopatología que ya ampliamente la doctora Chalem explicó. Y les voy a darles ya los conceptos que tengo hacia la evidencia clínica en el manejo actual y en las nuevas perspectivas. Este va a ser en estos pocos minutos. Ya la doctora Mónica habló sobre la perspectiva demográfica, que es muy importante. Yo soy de especialidad fisiatra. Hoy en día me encuentro un poco más dedicado al dolor y sobre todo a los cuidados paliativos. Estamos viendo cómo enfermedades oncológicas cambiaron de cursos muy agudos a enfermedades crónicas y viendo mucha patología de dolor crónico, como es el caso de la osteoartritis de sus diferentes niveles. Estamos viendo, yo creo que hoy en día, una de las más importantes enfermedades crónicas que afectan a la población mundial. La doctora habló de cómo está cambiando la población. Esta es una estadística colombiana de cómo ya tenemos prácticamente una tercera parte de nuestra población en relación a los menores de 15 años, una tercera parte son mayores de 60 años. Y desde el punto de vista demográfico a nivel mundial, la doctora también habló de esta estadística de cargas de la enfermedad, cómo tenemos una incidencia en el mundo de osteoartritis de 240 por cada 100.000 habitantes. Esta es la diferencia por sexos, ¿sí? Y si esto lo aterrizamos, bueno, ¿y qué es lo importante de esta enfermedad? Que no mapea en la mortalidad, que no está mapeada probablemente en muchos de las estadísticas de farmacoeconomía. Hoy ya se está mapeando que esta enfermedad, y esto es una estadística del año 90 al 2019 de menores de 75 años, de cómo las cargas de días perdidos de productividad de esta patología se están extendiendo, y hoy en día estamos hablando probablemente de que es una de las enfermedades. Ustedes ven la osteoartritis en 139.5 relacionado, por ejemplo, con accidentes cerebrovasculares. Probablemente el impacto que tiene esta enfermedad en la disfuncionalidad, pero en el impacto económico a nivel mundial, va a ser uno de los targets más importantes a futuro para mantener los sistemas de salud. En Colombia tenemos un panorama, y yo creo que no es muy distinto a muchos países latinoamericanos. Tenemos un panorama que sobrepasa las estadísticas mundiales, y podríamos tener una incidencia calculada de 2.700 personas por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando que en Colombia podemos tener 1.3 millones de personas que padecen osteoartritis en forma general, incluyendo diferentes códigos del CIE-10. Sin embargo, los que más se están mapeando es cadera y rodilla,
rodilla, pero probablemente no tenemos una discriminación de patologías espinales ni de patologías apendiculares como de manos graficadas en esta estadística. La prevalencia es de 10.8 y obviamente supera muchísimo más a otras patologías que probablemente nos están generando mayor atención y que están generando incluso mayores costos en los sistemas de salud. En este estudio de la Asociación Colombiana de Reumatología simplemente demostró que como en esta curva de la derecha, que como con el avance de la enfermedad, otras patologías reumatológicas obviamente son prácticamente, diría yo, insignificantes desde el punto de vista estadístico en relación a la osteoartritis. Entonces este es el primer tópico. Yo creo que aquí están reunidas todas las cenicientas, estamos cada día, o todas las princesas, estamos cada día todos nosotros, independientemente de nuestra área como profesionales de la salud, médicos y no médicos, enfocados en ver cada día más pacientes con síntomas secundarios a la osteoartritis. La doctora trató, este es mi segundo tópico, este tema de la parte fisiopatológica. Yo diría que hoy en día, y copiándome un poquito del desarrollo de la fisiopatología oncológica, hoy cada vez nos estamos volviendo más microscópicos, más biológicos y más moleculares. Yo creo que esta es una patología que no debe diferir de lo que están evolucionando otras enfermedades. Cada vez nos estamos centrando en entender cómo se está comportando esta célula del cartílago, cómo se está comportando desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista inflamatorio, desde el punto de vista genético, ¿sí? Cómo se está comportando con el microambiente celular y el componente extracelular, y cómo poco a poco se está mapeando qué factores genéticos o biológicos están afectando la evolución o la predisposición de esa persona a tener diferentes tipos de osteoartritis. Tenemos estos factores genéticos que son modelos in vivo en animales de progresión o de generación, como factores de crecimiento, del factor de crecimiento tisular beta, bueno, otra serie de citoquinas, moléculas de señalización que son muy importantes, y ahorita más adelante lo voy a correlacionar con la clínica. Y tenemos de modelación genética en up o down regulation de factores de transcripción que pueden codificar la degradación de la matriz articular y de los condrocitos. Y hoy en día ya existe toda una serie de mapeo de estas, digamos, elementos, porque acá hay citoquinas, hay moléculas menores, hay proteínas en los cuales ya se están identificando los targets para poder hacer, digamos, primero, un diagnóstico biológico de la enfermedad. Yo creo, invito a la investigación en sus grupos a que deberíamos empezar ya a caracterizar cómo es el grado del tipo de inflamación que tenga una articulación, si es mediado más por citoquinas como mineral o metaloproteasas, o estamos detectando más factores de necrosis tumoral, o hay, por ejemplo, inhibición de factores de crecimiento tumoral o de los fibroblastos. Y esto, llevado a la clínica, aquí sí es como lo que hablaba la doctora Chalén de la amplia brecha que existe. Estas fueron las guías clínicas que todos nosotros conocemos más o menos hasta el 2015-2016, en que estas eran las intervenciones. Como mi especialidad es el intervencionismo, voy a hablar un poquito del intervencionismo, es decir, de las inyecciones intraarticulares y de otras intervenciones que compartimos con los ortopedistas, pero a la práctica, las diferentes guías han entrado en un gran cuestionamiento. Las guías NICE hacen un gran enfoque de las intervenciones no farmacológicas de la osteoartritis. No voy a hablar específicamente de ellas. Critican muchas de las intervenciones que hacemos, especialmente de las inyecciones intraarticulares, de corticoides, de ácido hialurónico, incluso no incluye plasma rico en plaquetas. Después salieron otras guías que son el modelo que nos presentó la doctora Monique, que a pesar de no ser lo ideal,
ella mencionó, es lo que tenemos. Realmente a mí me parece uno de los algoritmos más interesantes para plantear un modelo de atención en los pacientes en el día a día, que es el algoritmo de la ESEO. Aquí es donde está planteado la posibilidad que después de hacer un manejo sintomático con cisadoas o con ciclos de antiinflamatorios no esteroideos, entremos a hacer inyecciones intraarticulares de diferentes tipos. Probablemente muchos de ustedes están dedicados en su práctica clínica. Para nosotros, los analgesiólogos, formuladores de opioides y formuladores de analgesia multimodal, estos algoritmos han sido una sorpresa porque nos han limitado, y realmente con todo el sustento epidemiológico y científico, las intervenciones que no han tenido ningún impacto de costo-utilidad a largo plazo, como los opioides y gran cantidad de neuromoduladores, incluyen medicamentos antidepresivos que probablemente no están afectando el desarrollo nociceptivo periférico, pero sí está afectando la hipersensibilidad central de la percepción del dolor, y obviamente las intervenciones ortopédicas. Después hay una brecha y llegan las guías del 2019-2020, las diferentes especialidades. Esta es la guía americana de reumatología, en donde vuelve a incluir todas intervenciones no farmacológicas de rehabilitación y los esquemas básicos analgésicos, y curiosamente limita todo lo que hoy en día está como en el foco de la investigación. Aquí están los bifosfonatos, ya varios de los que intervinieron anteriormente hablaron de cómo hay medicamentos que incluso se están utilizando para otras patologías y vuelven a estar en vigencia para el tratamiento multimodal de la enfermedad musculoesquelética, llamémoslo así, ¿sí? Pero aquí lo contraindican la Sociedad de Reumatología, la hidroxicloroquina, el metrotexate, los inhibidores de TNF, los inhibidores, los antagonistas de interleuquina 1, el PRP, las células progenitoras. Y a mí me llamó mucho la atención estas guías porque va como en desalineamiento de lo que va en investigación, y me pregunto por qué. Las guías de la OARSI del 2019 lo que hace, por ejemplo, en inyecciones intraarticulares, es decir, estratifiquemos a los pacientes. No todos los pacientes son iguales. El colega mencionaba de cómo debería uno medir los perfiles metabólicos, no solamente ese fenotipo de los pacientes, sino incluso lo que digamos que la propuesta hoy en día es medir los pacientes desde el punto de vista autoinmune, de cómo se está comportando esa articulación y digamos, su inmunidad general, e incluso su factor genético, para poder decir si es un paciente con bajos factores de riesgo, intermedio o altos factores de riesgo, para escoger una intervención, por ejemplo, las inyecciones de corticoides, las inyecciones de ácido hialurónico y otras similares. Y aquí les voy a traer dos diapositivas porque voy a finalizar ya casi con las conclusiones de que lo que propone, por ejemplo, estas son las revisiones que hace Lancet, que ha hecho varias revisiones, una en el 2015, esta creo que es la de 2010, esta es la de 2015, y la que les voy a mostrar a continuación es la del 2019, en donde plantea esquemas de tratamiento que son reales y están hoy en día en la práctica clínica. Y aquí sigue siendo el manejo core, el manejo básico, lo que mencionaba la doctora Monique, la educación, la pérdida de peso, el mejorar los trastornos de alineación y poder incluir a los pacientes en cambios en su hábito de vida como una de las estrategias más importantes. Y les voy a mencionar, no sé si aquí salga el cursor, sí, efectivamente, como intervenciones ya que hablan de técnicas quirúrgicas, técnicas médicas percutáneas de mínimamente invasiva, de cómo uno podía realmente entrar a modificar una enfermedad con técnicas que se denominan regenerativas, y otras técnicas farmacológicas que básicamente buscan lo mismo. Y obviamente uno de los targets más importantes que va a llegar a futuro va a ser la posibilidad de que nosotros podamos inyectar dentro de la articulación análogos de estimuladores de colonias de condrocitos. Un medicamento interesante que ya está en la práctica desde el 2015 son las proteínas biológicas análogas al factor de necrosis de los fibroblastos, ¿sí? Y el ranelato de estroncio, que lo mencionó también la doctora Monique. Y estos son los estudios de investigación que hay adelantándose, y yo creo que esta es la explicación a las críticas importantes que han tenido las diferentes sociedades en los manejos convencionales. Vienen una serie de moléculas targets para el manejo realmente biológico e incluso genético de la osteoartritis, que nos va a cambiar el panorama en próximos años.
¿Por qué no está? Estos estudios casi todos, como ustedes ven a la izquierda, casi todos están terminándose la fase 3 en el año 2018, 2019, 2020. Dentro de ellos hay unos muy interesantes, como proteína recombinante del factor de necrosis, de crecimiento de los fibroblastos, el esprifermin. Aquí tenemos la otra molécula que incluso se está utilizando, el Samumet, hoy en día para diferentes patologías de dolor crónico, incluyendo la fibromialgia, incluyendo dolores lumbares crónicos, que está en desarrollo y que son moléculas que intervienen sobre las cascadas de señalización del catabolismo de las proteínas y de las metaloproteasas. Esto va a cambiar de manera radical, pero ¿a qué costos va a suceder esta evolución en el manejo de la osteoartritis? ¿Cuál va a ser el impacto en los sistemas de salud y cuál va a ser el impacto en la supervivencia de las personas que estamos envejeciendo y que casi todos vamos a tener esta patología? Este ha sido como mi análisis general, los puntos clave, los puntos críticos que yo creo que resumen también mi presentación y la conferencia de la doctora Monique. Esta es una enfermedad que está teniendo una carga muy alta, que está alterando todas esas incidencia en calidad de vida, en calidad de vida, en días vividos de las personas con limitaciones funcionales y con limitaciones de producción económica para el planeta, ¿sí? Que tenemos que visualizar realmente como un problema de salud pública. Los desarrollos en investigación hoy en día tienen que ser dirigidos a la estratificación biológica, molecular y genética de los diferentes pacientes. Esos fenotipos clínicos que mostraba la doctora Monique deben estar caracterizados desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista celular, y probablemente ese va a ser la entrada a tener intervenciones mucho más target para esta patología. Sin embargo, hasta la fecha, de todas las intervenciones que tenemos, yo diría que hay dos cosas muy importantes: volver a lo básico, que es hacer el manejo core de los pacientes, ¿sí? E incluir modelos de atención en nuestras instituciones o con nuestros aseguradores o en los sistemas de salud que ustedes estén desarrollando, para darle un manejo lo más racional posible a los pacientes de manera global, estratificándolos por patología y personalizando los tratamientos. No existe hoy en día, a pesar de que hay moléculas que han demostrado una tendencia a modificar la enfermedad, no existe hoy en día, como en otras patologías reumatológicas, medicamentos que realmente estén modificando la evolución a largo plazo. Generalmente estamos haciendo una combinación entre control de síntomas, mejoría de la funcionalidad, y algunos han demostrado probablemente una disminución en la pérdida del cartílago articular en diferentes zonas, pero realmente el paciente sigue viviendo su supervivencia con una enfermedad probablemente sintomática. Los tratamientos, hay tratamientos que sí definitivamente no son apropiados para los pacientes con osteoartritis, y son las intervenciones quirúrgicas, con el perdón de los ortopedistas, de manera repetitiva en este tipo de pacientes, porque han demostrado no solamente no mejorar el pronóstico a largo plazo de los pacientes, salvo en algunas intervenciones muy específicas de trastornos de alineación, etcétera, pero esas múltiples intervenciones probablemente han generado mayores complicaciones. Y lo que sí, incluyéndome a mí, que lo hicimos durante mucho tiempo, seguir manejando a pacientes con osteoartritis con opioides y analgésicos potentes de manera prolongada, que no solamente no mejoraban a los pacientes, sino que ya nos demostraron que tienen impacto en su carga inmunológica y en su carga endocrinológica. Estamos viendo grandes problemas hoy en día en consumidores crónicos de analgésicos opioides en sus perfiles inmunológicos y endocrinos. Por último, obviamente la cirugía tiene su cabida. Es probable que los ortopedistas tengamos que trabajar muy articuladamente con los ortopedistas específicos de cada articulación para poder mapear esos pacientes que van a tener unos mejores resultados. Y por último, la prevención que habló la doctora Monique, la posibilidad de que nosotros podamos, en una población general, con base en estos datos de prevalencia, poder mapear los pacientes que están atendiéndose en nuestro modelo de atención por hipertensión, sobrepeso, etcétera,
con patologías incipientes, dolorosas, articulares, en empezarles a darles realmente un manejo integral, multidisciplinario, para que esos pacientes tengan un desarrollo a futuro mucho más sostenible, diría yo, para el sistema y mucho más benéfico para la calidad de vida y el bienestar de las personas que confían en nosotros su atención de salud. Muchas gracias. SYSDET,